Hola, desde el punto de vista internacional vamos a entrevistar hoy a Martín Mosquera de la Argentina sobre las recientes elecciones presidenciales en este país. Martín es editor de la revista Jacobin en América Latina y militante de Poder Popular. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes de Barcelona, Martín. Sí, aquí está empezando la tarde. Buenas tardes, Andreu. Un gusto conversar con vos nuevamente. Estupendo, pues teníamos varios temas que tocar, dada la gravedad de los hechos del domingo y lo drástico del cambio político, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cómo explicas los resultados, ¿no? Y una victoria tan abultada de Milei el pasado domingo. Bueno, yo creo que para analizar la irrupción del fenómeno Milei hay dos razones interconectadas. La primera es muy evidente, y es que, incluso te diría algo antes, cuando suceden fenómenos sorpresivos de esta naturaleza, también pensemos, por ejemplo, cuando apareció Trump. Luego, retrospectivamente, cuando uno mira hacia atrás, las raíces sociales son bastante más evidentes de lo que parecían, ¿no? De hecho, ahora vamos a recapitular cuáles son las razones principales. Lo raro hubiese sido que todo sigue igual, dado el contexto económico, político y social en el que estamos. Yo creo que hay dos razones principales, o tres tal vez. La primera, Argentina vive hace más de 10 años una fase de estancamiento económico. Estamos hablando de una crisis muy duradera, y por su extensión, por su duración, ya involucró a las dos coaliciones principales. No es que la crisis afectó a un gobierno y a una fuerza política y queda en reserva una alternancia electoral convencional de la fuerza de oposición. Ya involucró a los dos sectores. Entonces, este malestar social muy duradero fue mutando en una crisis de representación, lo que en Gramsci sería una crisis de hegemonía o incluso una crisis orgánica del Estado, digamos, una crisis ya de otra dimensión, es algo más que una crisis política, una crisis institucional, es más que una mera crisis económica. Tiene a su base, en principio, una ruptura entre representantes y representados. Siempre que irrumpen fenómenos tan disruptivos, ¿no? Tan extremistas, sin pasado, incluso con rasgos extravagantes y con políticas de este tipo, alguna crisis de representación tiene que haber. No quiero exagerar la analogía histórica, pero en los 30 un poco pasaba algo parecido. Todos conocemos el relato. Los nazis eran un grupo de lunáticos que en el año 30 nadie tomaba en serio, en el año 33 había instalado una dictadura en Alemania. No quiero abusar del paralelismo porque no es lo mismo, ¿no? Pero sí sirve para explicar cómo ciertas condiciones políticas y sociales permiten la irrupción de fenómenos tal vez sin estructura política, sin pasado, con ideas muy extremistas, etc. Entonces, el primer punto es la relación entre el largo estancamiento económico y una crisis de representación general, o una crisis orgánica del Estado, para decirlo en términos de Gramsci. Ahora, dentro de la crisis de representación hay una fuerza que es clave, su desarrollo, que es el peronismo. Y este sería el segundo factor, que es la crisis del peronismo, incluso más allá de la crisis de la identidad peronista en el sector de la clase trabajadora, que también es un fenómeno, es un mecanismo que se puede generalizar. Cada vez que emerge una extrema derecha con peso de masa, no que emerge con 10-15%, sino con capacidad de ascenso de disputa por el poder, es porque se rompió la relación entre la clase trabajadora y los instrumentos políticos que sentían como propios esos sectores populares. Y esto es un poco lo que pasó hasta cierto punto en estos años, ¿no? El peronismo por primera vez vivió una de las cíclicas crisis agudas que vive la Argentina, sobre todo en los últimos 40 años. Pensemos, la hiperinflación del 89-91, la crisis del 2001 y hasta cierto punto la crisis del final del macrismo. También fue una crisis con una devaluación muy fuerte y con un retroceso salarial muy fuerte. Siempre la vivió en la oposición y funcionó un poco como el partido del orden, el que logra amortiguar las tendencias centrífugas de la crisis y ponerle un límite. Hoy entró en crisis el dispositivo político, que era la última barricada hacia la crisis. Por eso es que tenemos una crisis política tan aguda. Pero por eso también, porque uno puede hablar de una fase de estancamiento económico, de una crisis de representación, pero eso es solo una condición de posibilidad para que emerja un fenómeno de ultraderecha, pero podría emerger un fenómeno con otro sello político.
¿Por qué surge con este sello político? Bueno, yo creo que que sea el peronismo, y sobre todo un peronismo que mantiene un relato progresista de redistribución del ingreso, de defensa de los derechos humanos, el que haya gestionado los efectos erosionantes de la crisis durante todo este tiempo, incluso cuando aplicaba políticas ortodoxas en el plano económico, creo que eso favoreció que el malestar social se vaya empujando hacia la derecha, ¿no? Hay un autor, un ensayista o antropólogo argentino que habla que el peronismo hizo mímica del Estado, ¿no? Como un mimo. Es decir, predicaba Estado presente mientras iba deteriorando las prestaciones sociales y materiales que el Estado le suministra a las clases populares. En esa dinámica, o sea, en esa ruptura de sectores de las clases populares con el peronismo y con un peronismo que ejecuta sus políticas de austeridad en nombre del progresismo, de la intervención del Estado, es que una prédica antiestatista y ultraderechista es que pudo calar en sectores de las clases populares. Y un punto más, no quiero abundar, que hay que prestar la atención, es que es la progresiva fragmentación de la clase trabajadora a nivel sociológico, ¿no? Porque en parte la crisis del peronismo es la crisis del sujeto social del peronismo, así la clase trabajadora. Y la dualización entre formales e informales, e incluso dentro de los trabajadores informales, la dualización entre quienes tienen asistencia social y quienes no la tienen, creo que son las divisiones sociales donde fue penetrando un discurso de extrema derecha. Muy bien. Y entonces, ¿cómo caracterizarías a Milei ideológicamente? ¿Y en qué medida hay un peligro, digamos, fascista o de fascistización, ¿no? A raíz de su victoria electoral. Bueno, evidentemente estamos hablando de una formación política ultraderecha, ¿no? Donde contiene elementos vinculados a la familia militar, al negacionista de la dictadura, tiene elementos fascistoides a su interior. Ahora, creo que en la relación entre... Yo estoy un poco disconforme sobre cómo estamos abordando el debate entre la extrema derecha y el fascismo histórico, ¿no? Creo que hay como dos desviaciones que hay que evitar. Una es una cierta inflación extrema del término fascismo, ¿no? Donde cada vez que aparece alguna forma de reacción más o menos autoritaria, señalamos fascismo. Me parece que ahí se pierde demasiado la especificidad del fenómeno, ¿no? El fascismo es una forma de reacción, no todas, de reacción autoritaria. Ahora podemos ver qué características tiene el fascismo como rasgo histórico particular. Y la otra, el error simétrico es considerar que como el fascismo tuvo cualidades tan específicas, que estuvo muy vinculado a una situación posiblemente irrepetible que tiene que ver con la salida de la guerra o el periodo entre guerras, la crisis de la democracia liberal, la crisis económica. Bueno, hoy evidentemente no hay partidos de masas como fue los partidos del nazismo y el fascismo, no hay bandas paramilitares, con algunas excepciones, no hay un terrorismo estatal de esa magnitud. Entonces, me parece que hay un error simétrico a la inflación del término fascismo, que es considerar que no tiene nada que ver y que ningún estudio comparativo, que las lecciones de los años 30 no tienen ninguna utilidad para la actualidad. Yo me ubico en algún lugar intermedio entre estas dos opciones. Yo creo que decir que Milei es fascista es abusivo, no hay de corto plazo, al menos no lo es por el momento. ¿Qué sería un fenómeno fascista? ¿Qué de los años 30 configuran una categoría política que nos permite analizar distintos fenómenos en distintas coyunturas? Yo rescato dos principalmente. Una que es la precondición irrenunciable, el uso masivo de la violencia política. Hablar de fascismo cuando no hay un uso masivo de la violencia política no tiene sentido, ¿no? Otra que también le quita sentido es si no hay un cambio de régimen político. O sea, el fascismo lo que plantea es un cambio hacia un régimen autoritario. No necesariamente el corporativismo totalitario de los años 30, eso es muy difícil de reproducir en la situación actual. Pero sí un cambio, donde, digamos, de vuelta, hablar de fascismo y mientras haya alternancia liberal democrática convencional es inapropiado. Y un tercer rasgo que me parece muy importante, no porque no se cumpla, sino porque hay algunas simetrías. No se cumple obviamente en la dimensión de la entreguerra, pero hay algunas simetrías. Es que el fascismo fue una contrarrevolución desde abajo, fue una forma de reacción muy particular, que en un momento de mucha erosión del poder del Estado, movilizó un sector de la sociedad contra otro de forma coercitiva, ¿no? Entonces, el fascismo tuvo la capacidad de reunir una política ultrarreaccionaria con un movimiento de masas. Es una peculiaridad muy singular que lo diferencia, por ejemplo,
las dictaduras militares. La dictadura militar es un movimiento de orden desde arriba que puede tener apoyo social pasivo o no, pero tiene otras características. Yo creo que estos rasgos son los que mantienen alguna utilidad como elementos para interrogar a la extrema derecha actual. ¿Cómo se sitúa la extrema derecha actual o el fenómeno de Milei en particular? Yo creo que hay una amenaza democrática, que esa amenaza democrática no es probable, no es lo más factible que lleve a un cambio de régimen político, eso es muy difícil, pero sí puede parecerse más a ciertos vaciamientos de la democracia electoral y política convencional que se dan manteniendo la apariencia exterior de la democracia constitucional, ¿no? En el caso, los casos más significativos de esto sería Erdogan, en Turquía, Bukele. Ahora, Milei puede llegar a tan lejos y también es difícil. Entonces, yo lo que pensaría más bien en que lo que tenemos por delante es un endurecimiento autoritario del Estado, que eso va de la mano de una terapia de shock, de choque neoliberal, que se va a necesitar ese factor coercitivo para ir tan lejos con las reformas, eh, pero la dimensión, ¿dónde se va a ubicar el gobierno de Milei? En esa gama intermedia que hay entre un gobierno burgués democrático convencional y un régimen fascista, no lo sabemos y es difícil adivinarlo por el momento. Yo creo que es más importante que pensar si hay un régimen político fascista en ciernes, que es improbable, si la combinación de ciertos factores, entre ellos el aumento de la represión, es decir, la intensificación del endurecimiento autoritario del Estado, puede llevar a una derrota catastrófica a la clase trabajadora. Y ahí yo creo que sí. Pero para una derrota social de esas características no se necesita necesariamente un cambio de régimen, ¿no? El tacherismo, Stuart Hall hablaba de populismo autoritario. A mí me parece una analogía histórica mucho más interesante esa que los años 30 para Milei. Porque hay algo de populismo plebiscitario, ¿no? La democracia y el pueblo representado en el jefe de Estado contra las minorías corporativas que defienden intereses particulares. Así va a tratar Milei a los movimientos sociales, los sindicatos y los movimientos piqueteros. Bueno, el thatcherismo infringió una derrota a la clase trabajadora británica, de la cual hoy todavía no se levanta, y no necesitó cambiar el régimen político. Sí, sí hubo un endurecimiento estatal de la represión y de los mecanismos de dominación coercitivo. Así respondería de manera aproximada a la cuestión, agregando un solo dato. Hay en la sociedad argentina un proceso de derechización, esto no hay que ignorarlo, es difícilmente discutible, ¿no? No solo porque ganó Milei, porque es cierto, obviamente la mayoría de la población no adhiere al programa de Milei completo, adhiere una parte o lo vota para desalojar el kirchnerismo, pero hay que saber que en la primera vuelta el 30% votó un candidato ultraderechista como Milei y el 22% votó a otra candidata ultraderechista como era Patricia Bullrich. Y hizo campaña de forma abierta diciendo que iba a reprimir la protesta social. Entonces, que hay un desplazamiento de los consensos sociales y un mayor apoyo social para un experimento neoliberal autoritario me parece indudable. Que tenga éxito ya es otra cosa. Ahí interviene una serie de factores que son muy difíciles de predecir, la situación económica, el apoyo legislativo, el nivel de las luchas sociales. Todavía ni siquiera asumió, es muy difícil tener un pronóstico asertivo sobre esta cuestión. Y en este nuevo contexto y en el nuevo gobierno que forme Milei, ¿cuál va a ser el rol de la derecha tradicional expresada en el liderazgo de Macri, por ejemplo? Bueno, la derecha tradicional en principio tuvo un papel clave que permitió que Milei pasara del 30% que sacó en el primer turno al 50 y pico, 55 casi, que sacó en el segundo turno. Es decir, que Milei se transforme desde el líder, digámoslo así, de una base ultraderechista a el líder del antikirchnerismo. Eso necesitó otro universo electoral, ¿no? Sectores medios antiperonistas más tradicionales. Eh, Más que la derecha tradicional, hay que hablar de un sector de la derecha tradicional encabezado por dos figuras muy notables, el expresidente Mauricio Macri y la candidata presidente de la derecha, que fue Patricia Bullrich. Bueno, esas dos figuras encabezaron ese dispositivo. Hoy veremos cómo se va a desarrollar ese vínculo. Una posibilidad es que se consolide de forma más orgánica una coalición de gobierno y parlamentaria entre un sector de la derecha, no toda, un sector, encabezada por Macri y Bullrich, y hay que ver cuánto arrastra del resto de sus fuerzas, y de sus gobernadores, sus parlamentarios, etcétera,
y el grupo de Milei que se llama La Libertad Avanza. Ahí tendríamos una especie de coalición tacherista que puede alcanzar cierta gobernabilidad. Eso también todavía es incierto, por dos razones. Una es, hoy parece haber mucha esto ya estamos hablando a nivel periodístico. Los trascendidos indican que hay mucha más pelea entre el grupo de Milei y su núcleo más directo y la derecha tradicional encabezada por el sector de la derecha tradicional encabezado por Macri, de lo que uno preveía inicialmente. Y que Milei está intentando diversificar su punto de apoyo, encontrando en sectores del peronismo, sobre todo sector del peronismo del interior del país. Sector del peronismo que nunca le gustó demasiado el kirchnerismo, para decirlo así, y que están pensando que tal vez es un buen negocio mientras se resuelve la interna del kirchnerismo, el kirchnerismo no, mientras se resuelve la interna del peronismo, entre sectores kirchneristas, sectores no kirchneristas, y bueno, démosle gobernabilidad a este tipo que resuelve este caos económico y mientras tanto yo gobierno mi provincia con acuerdo con el gobierno nacional. Entonces, hoy Milei parece estar diversificando sus puntos de apoyo. Es difícil saber si eso es una genialidad o una estupidez, porque Milei tiene una minoría parlamentaria muy reducida. Por ejemplo, hoy Milei no tiene su propia fuerza el peso parlamentario que evite el juicio político, ¿no? Nunca hubo juicio político en Argentina porque Argentina tiene un sistema político muy favorable al bipartidismo. Entonces, necesitas 2/3 de las cámaras para encabezar para iniciar incluso y desarrollar un proceso de juicio político. Hoy Milei no tiene el tercio de la Cámara, de las cámaras legislativas, que eviten eso. Necesita apoyos legislativos. Inicialmente los va a tener. También la evolución de esos apoyos legislativos va a depender mucho del conjunto de la situación política, ¿no? Cuánto éxito tiene, si puede gestionar bien la situación económica que es extremadamente frágil y extremadamente explosiva. Eso puede haber un primer choque con su base social a partir de eso. Pero bueno, tiendo a repetirme, es todavía muy incierto, estamos en terra incógnita. Esto hay que saberlo, ¿no? El que tenga un pronóstico muy asertivo está jugando es muy difícil. Son todas cosas que están en pleno desarrollo. Lo que parece que hay un sector relevante de la derecha tradicional que quiere ser parte de la coalición de gobierno. Lo que parece no, lo que se sabe. ¿Cuál va a ser su lugar? Todavía no lo sabemos. Más allá, Martín, ¿y cuál crees que va a ser el posicionamiento o cómo se está situando, ¿no? Sectores significativos de la burguesía argentina y más en general los poderes fácticos nacionales e internacionales en este nuevo contexto político? Bueno, inicialmente la candidatura de Milei fue rechazada por el Centro del Poder Económico, ¿no? Si uno veía de la embajada norteamericana, es decir, el gobierno norteamericano y el grueso de la burguesía argentina se mantuvo distante. Lo cual hay que decirlo, acá hay una lección, hay algo interesante para ver en los años 30, que es ver la enorme autonomía política que tienen este tipo de fenómenos de ultraderecha, ¿no? Contra la vieja teoría, muy de factura staliniana, pero no solo, de el fascismo como instrumento de la burguesía o de los grandes monopolios contra la revolución obrera, es una teoría instrumental que comprende mal lo que es el fascismo. El fascismo, más en general, los fenómenos de ultraderecha, para incluir a Milei, tienen muchísima autonomía política. Sedimentan fenómenos de distinto tipo, donde la dimensión de la agencia política, incluso los accidentes a veces, los accidentes electorales, cumplen un papel muy grande. Eh, Inicialmente la clase dominante no preferían la candidatura de Massa, muy mayoritariamente. Eh, y esto se parece, bueno, insisto, esto se parece mucho a los años 30. Toda la literatura académica ha demostrado que la hipótesis de que efectivamente había por el financiamiento que los grandes capitales hacían de las bandas fascistas, eso indicaba que era la opción política preferencial, eso está bastante refutado. Ahora, pasaron 2 capítulos nuevos, desde ese momento inicial donde la burguesía dice esto de Milei es una aventura con muchos peligros. Primero, pasó el acuerdo luego de la primera vuelta donde Massa recupera votos y Milei queda estancado en 30%, ahí se forja la alianza entre Macri y el grupo de Milei. Entonces, ahí aparece la idea, que yo creo que la opción preferencial del poder económico, es que el macrismo, la derecha tradicional, normalice en términos burgueses a Milei y a su fuerza política,
le suministre apoyo legislativo, vínculos con las clases dominantes, vínculos con el sistema político, incluso experiencia política, y Milei sea la cabeza un poco de ese gobierno. Esto incluso fue anticipado por una etapa de The Economist, ¿no? The Economist no es cualquier cosa, es un poco la gran tribuna. Hay una frase donde dice, en The Economist, la clase dominante dialoga consigo misma en términos relativamente sencillos y directos, donde The Economist en su tapa dicen, después del primer turno, dice que lo que se necesitaba era una coalición de la derecha y la extrema derecha. Poco tiempo después de haber dicho que Milei era una amenaza contra la democracia, había intervenido The Economist contra Milei. Es decir, empezó a haber un cambio de frente, sobre todo con ese capítulo que fue el acuerdo con Macri. A partir de ahí se volvió más ambiguo. Es cierto que Biden siguió apoyando a Massa, pero obviamente Trump, que es un posible próximo presidente de Estados Unidos, siempre apoyó a Milei. Empezaron a haber más sectores de la clase dominante que empezaron a financiar y apoyar también a Milei. Y obviamente ahora estamos en un capítulo nuevo, que es que Milei es gobierno y la burguesía, así como se acomoda al Partido Comunista Chino, se acomoda a los fascistas o a quien sea. Entonces ahora se viene un proceso de acomodamiento donde la burguesía va a tratar de sacar el beneficio que un gobierno de estas características le pueda suministrar. Sí, en artículos recientes, ¿no?, que hemos reproducido también en Punto de Vista Internacional, has insistido en que hay un contexto de reflujo y desmoralización, ¿no?, del movimiento obrero y popular. ¿Cómo se puede organizar una resistencia eficaz en este panorama, ante este panorama? Bueno, primero es importante constatar, ¿no? Porque hay muchas ilusiones en el sector de la izquierda. Por ejemplo, en una reunión que estuve recientemente, un dirigente trotskista brasileño decía, si gana Milei va a haber movilizaciones revolucionarias de la clase trabajadora. Y enfatizo revolucionaria porque es literal. No, no creo que pase eso. Y no creo que pase eso en el sentido, vamos a darle su formulación adecuada, que haya un 2001, un gran estallido social de corto plazo. Es improbable. ¿Por qué es improbable? Porque lo podemos constatar que se viene de un declive de la conflictividad social y laboral. Desde 2018 en adelante, es decir, ya 5 años, 6 años, la desmovilización es muy significativa, que tuvo muchas razones, pero una de ellas es la crisis, la propia crisis que va erosionando el poder estructural de la clase trabajadora para intervenir, lo va erosionando la confianza en su propia fuerza. Normalmente eso sucede a través del desempleo. Esta crisis nos genera tanto desempleo como informalidad, pero no es la única manera, ¿no? Y lo que venimos registrando, y hemos publicado artículos en Jacobin que muestran trabajos empíricos incluso, es que hay un descenso fuerte de la conflictividad. Es decir, no nos agarran un buen momento un gobierno de extrema derecha, sino en un momento de desmovilización. Ahora, ¿la percepción de la amenaza puede reanimar una movilización social? Sí, puede hacerlo. Estallidos de corto plazo que hagan que Milei no dure 45 días, como dijo una figura del trotskismo argentino, no creo que suceda. Pero sí que empiecen un ciclo de luchas que puedan ponerle un límite a Milei en el mediano plazo. Lo que es probable es que en algún momento tengamos alguna lucha testigo, ¿no? Como fue, para poner un ejemplo de conocimiento internacional, los mineros en Inglaterra, una lucha que duró más de un año y fue derrotada por Thatcher. Cuando esa lucha es derrotada, bueno, se desmoraliza la clase trabajadora. En Argentina, por ejemplo, cumple un papel equivalente a las luchas contra las privatizaciones a inicio de los 90 por Menem, ¿no? Cuando, sobre todo, las privatizaciones de los trenes, una lucha muy larga, cuando es derrotada, se desmoraliza la clase trabajadora. Bueno, posiblemente adelante tengamos una lucha testigo de esas características. Hay que ir generando las condiciones para que no sea derrotada, ¿no? O sea, hoy lo que está planteado es evitar una derrota estratégica de la clase trabajadora, una derrota catastrófica que nos cueste una generación volver a levantarla. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en principio voy a decir una cosa muy obvia, que no hay fórmulas mágicas, pero hay algunas cosas que aprender de experiencias recientes o experiencias históricas. Una muy elemental es que los momentos de gran ofensiva de la clase dominante son momentos donde hay una herramienta que surgió de la tradición del marxismo revolucionario, sobre todo sus congresos que me parecen son más pertinentes, el tercer y cuarto congreso de Internacional Comunista, que es la herramienta del Frente Único. Es decir, generar alianzas defensivas con todas las corrientes provenientes de la clase obrera y los sectores populares contra el enemigo mayor, contraponiendo ese tipo de alianza defensiva
donde marchamos juntos, golpeamos juntos y marchamos separados para utilizar la fórmula habitual, a la colaboración de clase o la subordinación a la burguesía, ¿no? Porque siempre está la otra estrategia posible, que es intentar buscar cobijo detrás de alguna figura de la burguesía democrática. Bueno, la mayoría de la burguesía democrática va a estar negociando con Milei. Eso no quita que entre Frente Único, vamos a utilizar categorías clásicas, entre Frente Único y Frente Popular haya una frontera rígida, ¿no? Siempre es brumosa, porque siempre el reformismo es un puente hacia la colaboración de clase. Entonces ahí hay una disputa política, ¿no? Y una disputa política sobre la cual no hay que tener tácticas tajantes tampoco, ni meramente propagandísticas. Pensemos, por ejemplo, Trotsky en los años 30 se opuso al Frente Popular, pero nunca se le ocurrió llamar a votar en blanco o abstenerse en el 36 en el Frente Popular Español, ¿no? O en el mismo año criticó al laborismo independiente por no llamar a votar al laborismo contra los conservadores, no contra los fascistas, ¿no? Entonces ahí hay un terreno donde la táctica tiene que ser más flexible y tenemos que evitar el doctrinarismo. Volviendo a lo central, creo que es importante generar marcos unitarios, defensivos, que permitan resistir con más fuerza a la ofensiva del gobierno. Eh, Creo que hay que intentar que las luchas no queden fragmentadas. Hay un riesgo serio de que Milei vaya atacando por partes a la clase trabajadora, es decir, que tenga un programa de shock para resolver la situación macroeconómica, porque no tiene otra alternativa, o al menos su estrategia es esa, pero que luego los ataques sectoriales sean diacrónicos, como hizo Menem en su momento, y las luchas tengan su fuerza, pero sean derrotadas porque quedan fragmentadas. Ahí la necesidad de crear unidad dentro de la clase trabajadora va a ser muy importante. Y hay un tercer factor que yo creo que es clave, y estamos muy atrasados en ese terreno, que es que la lucha no puede ser solo social, tiene que ser también política. Y ahí hay que ver, porque hubo un fin de ciclo, y el fin de ciclo también es un fin de ciclo para las corrientes políticas predominantes en la Argentina en los últimos 20 años, ¿no? Llamémosle el kirchnerismo, y en la franja izquierda, el frente izquierda. Fin de ciclo no significa que estos actores desaparecen. De hecho, van a permanecer como fuerzas relevantes. Pero soy de la opinión de que es necesario construir algún tipo de instrumento político de izquierda radical unitario diferente a lo que tuvimos en el último periodo y que podría cumplir un papel importante en la resistencia contra la extrema derecha. Ahí voy, justamente. Hemos asistido a una subestimación, ¿no?, del peligro que representa Milei, ¿no? ¿Cómo caracterizas la política que ha seguido el Frente de Izquierdas y sus principales componentes, sus grupos más relevantes? Bueno, sí, escribí algunos textos en polémica con la política mayoritaria del Frente Izquierda, es decir, del PO, del PTS y del MST. Hay que decir, Izquierda Socialista es la cuarta fuerza dentro del Frente Izquierda, tiene una política diferente. No me parece menor que eh, que haya sido el dirigente sindical más relevante de todo el Frente de Izquierda, el que haya encabezado una política alternativa, es decir, el que tiene el contacto con la clase trabajadora, ¿no? El Pollo Sobrero, que es bastante conocido, decir algo muy sencillo como, ¿cómo voy yo? Si Milei gana por 2%, ¿cómo voy yo a decir que ya me voy a votar en blanco? Y cuando nuestra fuerza tiene 3%, 4%, bueno. Yo creo que hay una subestimación que se vincula con el debate sobre el fascismo en parte. Se vincula con ese debate porque hay mucho doctrinarismo también, porque tal vez habría formas más directas y económicas de abordar esta cuestión. Pero la posición mayoritaria en los partidos que mencioné fue llamar a votar en blanco en el segundo turno, es decir, mantener una política de neutralidad cuando había un gran combate político y había que la máxima prioridad para cualquier militante de izquierda, luchador, activista en un movimiento social, era evitar un gobierno de extrema derecha. El Frente de Izquierda se mantuvo equidistante, neutral, no sé, llamó a votar en blanco, llamémoslo como quieras, pero no llamó a votar contra la extrema derecha. Y hubo una serie de argumentos que se esgrimieron, yo creo que están todos equivocados, los que voy a mencionar. Uno es que no era fascista, entonces no era necesario sacar del manual el Frente Único, ¿no? Como no era fascista, no importa, ignorando lo que decía antes, que hay una serie de variantes de políticas autoritarias que pueda llevar a cabo las clases dominantes, incluyendo, no es el caso, pero la dictadura militar tampoco es fascismo, ¿no? No hay un movimiento de masas extraparlamentario, bueno. Y a todas ellas
es necesario ponerle una política defensiva unitaria amplia, ¿no? Que no sea fascismo no significa que no presente la hipótesis de una derrota catastrófica para la clase trabajadora, e incluyendo que no plantee la hipótesis de un endurecimiento brutal de los aspectos coercitivos del Estado. Este es el primer argumento que se esgrimió. El segundo argumento que se esgrimió, que también me parece casi extravagante y me parece impropio de la tradición marxista, es que, bueno, las cosas se resuelven en las calles y no en las urnas, ¿no? Cuando las urnas iban a definir si accedía al poder del Estado una fuerza de extrema derecha, el FIT dice, nosotros votamos en blanco porque igual las urnas no importan nada. Bueno, a ver, ahí se reúne algo que es casi una trivialidad para un marxista, que es que el criterio último para definir los grandes eventos de la política es la lucha de clases, pero junto a una idea ridícula, que es decir, quien acceda electoralmente al gobierno es irrelevante para la lucha de clases. Eso me resulta una idea extravagante, ¿no? ¿No tiene alguna vinculación quien accede al gobierno por vía electoral y el desenvolvimiento futuro de la lucha de clases? ¿No? ¿No genera condiciones más favorables un escenario u otro? Bueno, ese fue el segundo argumento que me parece muy difícil de sostener. Y el tercer argumento, que va de la mano de la subestimación, es la idea de que Milei no iba a tener sustentabilidad política, que Milei se va en poco tiempo, un autor lo llegó, no sé si ya lo dije esto, a comparar con Liz Truss en Inglaterra, que duró 45 días, entonces esa fantasía de que producto o bien de la movilización obrera o bien del rechazo de las clases dominantes, Milei es un gobierno de corto plazo. En ese caso se parece mucho al después de Hitler nuestro turno, sería hasta progresivo si el pronóstico fuera correcto. Bueno, me parece que fue un cálculo irresponsable, equivocado, se ha demostrado equivocado en poco tiempo, ¿no? Milei va a tener un tiempo de desarrollo de su gobierno y una paciencia social. Nadie puede garantizar hoy su éxito, pero que no es algo que nos sacamos de encima con la lucha social en 45 días, me parece evidente. Bueno, eso. Creo que el Frente Izquierda cometió un error estratégico clave. El factor atenuante que tiene es que la victoria fue muy grande. Si hubiese sido por 1 o 2 puntos, el- creo que el costo político hubiese sido enorme. Incluso empieza a haber asambleas en lugar de trabajo, sindicatos y demás, donde esto aparece. Si los trabajadores le imputan a usted, no. Hubo un gran movimiento social que se desató en la última semana, las últimas 2 semanas, tratando de la gente autogestionadamente, tratando de convencer en la calle al resto de la gente que no vota a Milei, y el FIT fue completamente exterior a este movimiento social. Bueno, ahí se cometió un error estratégico, hay que ver si no tiene un costo muy significativo. Sí, abundando un poco más en esta cuestión, ¿no? Es decir, sabemos que el sectarismo es uno de los grandes males de la izquierda radical a menudo, ¿no? Pero aquí se junta el sectarismo y el dogmatismo, o lo que tú llamas el doctrinarismo, ¿no? ¿Qué más podrías aportar sobre la crítica, ¿no? A esta cultura política tan típica del país, ¿no? En la izquierda más radical. Sí, uno podría decir dos cosas. El dogmatismo, es decir, atenerse a lo que dicen los textos y después buscar sus interpretaciones literales, y como no se ajustan o según cómo interprete quienes representan esos papeles, me ajusto a lo que dicen como una especie de marxismo del libro. Después hay otro elemento, que es que la tradición está mal interpretada, ¿no? Por ejemplo, las fuerzas trotskistas tienen o tenemos un patrimonio histórico excepcional en los escritos de Trotsky en los años 30 sobre el combate a la extrema derecha o el combate al fascismo, que es, que es muy raro que las corrientes actuales del trotskismo, o algunas, las corrientes sectarias, renieguen tanto de ellas, ¿no? Barry Anderson decían, es el texto más importante que se escribió en el marxismo clásico sobre un Estado capitalista, ¿no? No tiene comparación en los anales del materialismo histórico. Así escribía un historiador británico de la talla de Anderson sobre estos textos. Bueno, el dogmatismo consistió en, como no es fascismo, nada de esto que dice Trotsky vale. Ahí, ahí está la lectura muy mecánica de... Pero por otra parte, yo creo que
Yo no le reprocho solo atenerse demasiado a la letra del texto, yo le reprocho también entender mal la letra del texto. Por ejemplo, cuando Trotsky dice, no nos da lo mismo entre Brüning y Hitler, ¿no? Y da el ejemplo clásico sobre el que siempre se vuelve. Si dos personas me quieren matar y uno me da pequeñas dosis de veneno y el otro tiene un revólver, ¿a quién ataco primero? Al que tiene un revólver. Después voy a ver con el que me presenta una estrategia agresiva de largo plazo. Bueno, explicar esto, dice Trotsky, es un poco embarazoso, es un poco, da vergüenza. Bueno, yo creo que hay toda una lectura de los textos de los años 30 que puede incluir también la política de Trotsky frente a los frentes populares, que tiene mucha peor prensa, ¿no? Volviendo a Anderson, Anderson le dice, está por debajo de los textos de los años 30 porque la pequeña burguesía fue más sectaria. La política de Trotsky hacia el Frente Popular fue muy diferente a esto que vemos en el trotskismo sectario actual, ¿no? Llamó a intervenir por dentro del Frente Popular. Me estoy yendo un poquito del tema, pero para entender que no es solo dogmatismo, sino que la letra misma está mal entendida. Trotsky no dijo solamente el Frente Popular es la última barrera contra la revolución proletaria. Eso lo dijo sobre todo al final, cuando la traición ya estaba consumada, cuando no había mucho que hacer. La política fue mucho más práctica, fue mucho más flexible. Llamó a intervenir adentro del comité, los comités de acción del Frente Popular, porque consideraba que ahí estaban subrepresentadas, o sea, estaban menos representadas las fuerzas burguesas que estaban representadas, por ejemplo, el Partido Radical en los acuerdos por arriba. No se le ocurrió llamar a votar en blanco, a abstenerse cuando iba a elecciones contra la derecha. Y atención, contra la derecha, no contra el fascismo. El Frente Popular Español enfrentó a la derecha tradicional, ¿no? El fascismo aparece con Franco después. La política la consigna de Trotsky era, si queremos que el Frente Popular luche contra la burguesía, saquemos a la burguesía del Frente Popular, ¿no? Resuena un poco a la consigna contra los 10 ministros burgueses. Perdón que me meta con la escolástica, pero yo no quiero regalar la escolástica a los dogmáticos. Nosotros tenemos que saber que no podemos tener un vínculo talmúdico con los textos que escribieron los clásicos. Que somos pequeños arriba en los hombros de gigantes, pero eso no puede generar un vínculo dogmático. Pero yo no le voy a regalar la escolástica a esta gente que la interpreta de esta manera, ¿no? Que pone en ridículo a la izquierda argentina diciendo yo prescindo de intervenir en la batalla política contra la extrema derecha. Bueno, eso. Bien, aprovechando que has sacado a colación estos escritos clásicos, ¿no? de Trotsky, aprovecho para hacer una cuña publicitaria, ¿no? Recordando que acabamos en la editorial Silone, vinculada a Punto de Vista Internacional, hemos reeditado muy recientemente La lucha contra el fascismo, los escritos de Trotsky sobre Alemania, de dramática actualidad. Y como decía Martín, ¿no? Y con un prólogo estupendo de Hugo Paleta, que además es experto en cuestiones de extrema derecha, y epílogo de Andy Durgan, también muy interesante, sobre los debates a propósito de lo que decías del Frente Popular en el Estado español, en la Segunda República y demás, ¿no? Entonces, volviendo un poco a las tareas más inmediatas de la resistencia social y política en Argentina, ¿dónde crees que Milei va a concentrar sus ataques, en tu opinión? Todo indica que en los trabajadores estatales, ustedes lo llamarían los funcionarios, ¿no? Porque hay algo que tal vez no es tan sencillo de entender desde afuera y que es un rasgo peculiar de la situación argentina y del ascenso de la extrema derecha en Argentina respecto a otros casos, Trump, Bolsonaro, Meloni, lo que fuese, es que hay una situación económicamente extremadamente frágil, una gran crisis inflacionaria que podría transformarse en una crisis hiperinflacionaria. Esto presenta muchos riesgos, perdón que me desvío un poquito, ¿no? Acá voy a volver a citar a Anderson. Anderson decía, hay un mecanismo, lo dijo en Buenos Aires en el año 92 por primera vez en una conferencia que era decir, un año después de que terminara la hiperinflación argentina, y analizando los planes de estabilización en América Latina de los años 90, que siguieron todos a situaciones inflacionarias o hiperinflacionarias que tuvieron los países latinoamericanos, él dice, hay un equivalente funcional para la aplicación de medidas antipopulares por medios no coercitivos. Perdón, hay un equivalente funcional a la dictadura militar, es decir, que aterroriza a la población en esa dimensión, que es la hiperinflación. Es decir, la situación inflacionaria genera tal nivel de crisis aguda de los vínculos sociales que el llamar al orden
aparece como un reclamo popular, que alguien resuelva esto. Entonces, genera condiciones de factibilidad para políticas de todo tipo. Y aún más, no solo por medios no coercitivos, favorecer políticas antipopulares, sino que la relación entre inflación y autoritarismo también está muy estudiada, ¿no? No hay que ir a los años 20 en Alemania, la hiperinflación alemana y lo que sucedió después. Podemos pensar en Perú en los 80 y Fujimori. Pero bueno, ahora retomando lo que vos me preguntabas sobre las tareas. Yo creo que un objetivo inicial va a ser los trabajadores del Estado. Yo creo que es el principal. Por eso Milei propuso, lo que está anunciando es una avalancha de privatizaciones, ¿no? Que cambiaría la fisonomía del Estado completamente, ¿no? Privatizar YPF, que es la mayor empresa argentina, que es la empresa de energía, de petróleo principalmente, todos los medios públicos. Eh, bueno, desprenderse de todo lo que pueda y con eso pagar deuda y cubrir el déficit fiscal, ¿no? Porque Milei tiene en su preocupación una situación macroeconómica muy frágil, que es cómo hago para resolver el déficit fiscal y la situación inflacionaria. Entonces, yo creo que el primer objetivo va a ser los trabajadores del Estado. Un segundo objetivo posible, a ver, después quedan dos grandes actores. Uno, obviamente, es el movimiento obrero organizado, o sea, los trabajadores bajo convenio, con conquistas que provienen del periodo anterior. Ahí hay que ver también cómo responde no digo la cara trabajadora, digo la burocracia sindical. No es fácil de predecir, ¿no? Incluso durante el menemismo, donde hubo muchísima colaboración de la burocracia sindical con el menemismo y con sus reformas, hubo sectores críticos relevantes de la burocracia sindical que se organizaron, y yo creo que eso va a pasar. Si la ofensiva es muy fuerte, va a haber luchas encabezadas por la burocracia. Y después el otro factor que es clave, que es estratégico, es el movimiento piquetero, ¿no? En Argentina existe una rara avis internacional que tenemos desempleados organizados, ya no desempleados, ya informales, trabajadores por cuenta propia, ya es un universo sociológico más heterogéneo, pero aquellos que en la literatura clásica eran los que quedaban por fuera, incluso en el lumpenproletariado, el desempleado que en general perdía su poder estructural en la fábrica, sus vínculos sociales que le permitían organizarse, etc. En Argentina hay un autor que estudia el peronismo bastante liberal que dice: en Argentina hay pobres en movimiento, ¿no? No hay solo clase trabajadora organizada, hay pobres en movimiento. Bueno, yo creo que en algún momento van a ir por eso. Tal vez no de forma inmediata. Yo tengo la sensación, hay que ver, esto se puede desmentir pronto, pero tengo la sensación de que Milei no va a querer superponer el plan de estabilización sobre la situación económica, que hay que aclarar, en principio es inflacionario, por eso va a generar un choque con su base muy rápido, con un ataque al movimiento piquetero. Posiblemente trate de diferenciar temporalmente esas dos cuestiones para que no se le reúna una situación explosiva enfrente. Pero creo que quebrarle el espinazo al movimiento piquetero es uno de los objetivos que la clase dominante tiene hace mucho tiempo en la cabeza. Ahí hay un poder social que tiene una capacidad de movilización y que pesa en la situación política muy importante. No existe en ningún lugar del mundo y genera muchos problemas de gobernabilidad diría, para el capitalismo argentino. Con un agregado, se reúnen ciertas condiciones sociales, quiero ser muy cuidadoso con las afirmaciones, pero ciertas condiciones sociales para una ofensiva de ese tipo, porque es cierto que después de 20 años de movilizaciones piqueteras que cortan las rutas, las calles, los accesos a las ciudades, hay un cierto cansancio social, y yo creo que los gobiernos van a tratar de instrumentalizarlo, el gobierno va a tratar de instrumentalizarlo para dirigir una ofensiva sobre ellos. Entonces, sin ninguna duda, en primer lugar, los trabajadores del Estado, porque va de la mano del achicamiento del déficit fiscal. Y luego hay que ver cómo se mueven estos dos actores. Y aclaro una cosa más, hay que ver cuestiones que son económicas, pero también de reconocimiento, como son los derechos LGTB, el derecho al aborto. Ahí hay toda una agenda hiperconservadora del gobierno de Milei que en algún momento va a intentar avanzar. No estoy seguro que sea al principio, pero va a ser uno de los objetivos que va a tener la ultraderecha entre cejas. Bien, entonces, ante estas tareas, ¿cuáles son las prioridades que os planteáis desde Poder Popular ante la situación política abierta por el balotaje de domingo pasado? Un poco se deriva a ver, en el sentido más
preciso el término, estamos explorando la situación, ¿no? No hay que entender esto de forma, la situación que se abre de forma rutinaria. Se abre una etapa nueva con riesgos que no estaban presentes antes. Entonces hay que analizarlo. No basta con decir hay que movilizar o hay que hacer lo que dijo Trotsky en los años 30. Hay que analizar la situación, cuáles son las relaciones de fuerza, cuáles son nuestras fortalezas, qué marco de unidad se pueden generar. Entonces, en principio, estamos examinando la situación. Lo que sí te puedo adelantar son las cuestiones que un poco se desprenden de lo que ya estuvimos conversando. Hay que desarrollar una amplísima política frente único eh, en las luchas. Y esto que parece muy obvio, hay que decir que en Argentina es muy difícil, ¿no? Los dos actores principales que tienen peso en el movimiento obrero, ya sea el peronismo y ya sea en la franja que no es insignificante, que orienta el frente de izquierda, los dos actores son muy sectarios. Entonces, es muy fácil decir, parece una cosa de sentido común. Bueno, marco de unidad, defensivos, alianza defensiva. Bueno, pero ojo que llevarlos a la práctica es muy difícil en este país, ¿eh? Las tradiciones sectarias no son solo un rasgo idiosincrático del trotskismo argentino, también el peronismo tiene rasgos muy sectarios. Entonces, el primer paso es impulsar las luchas, tratando de construir los marcos unitarios más amplios posibles. Eh, A esas luchas hay que intentar darles un programa lo más radical que se pueda, digamos, lo más radical teniendo en cuenta la situación defensiva, ¿no? Pero que no se limite al programa que impone la burocracia sindical o los sectores que están más cerca de un acuerdo o de política de conciliación con el gobierno. Y en tercer lugar, hay que tratar de construir una alternativa política que hoy no existe, ¿no? Que creo que podría reforzarse mutuamente la lucha social y la lucha política si emergiera un instrumento político que hoy está ausente, ¿no? Me parece que los instrumentos legados del periodo anterior están muy deslucidos y es un buen momento para presentar también la lucha contra la ultraderecha como una lucha también política, ¿no? Y tenemos como prueba que los dos grandes agentes políticos del último periodo han fracasado de forma estrepitosa en la lucha contra la extrema derecha. El peronismo, como una política de neoliberalismo progresista que le allanó el terreno a que emerja el monstruo, ¿no? Porque no es que nosotros llamamos a votar el peronismo contra la extrema derecha, pero el peronismo no es el bloqueo contra el fascismo, el peronismo fue quien alimentó el monstruo, ¿no? Con sus políticas y hasta por cuestiones, no me voy a abundar en esto, pero apoyó con el armado, con estructuras, con financiamiento la candidatura de Milei inicialmente, cuando pensaba que era una táctica genial para dividir el voto de la extrema derecha, de la derecha, perdón. Ahí fracasó la estrategia del peronismo. Y el FIT, con su política abstencionista, con su táctica electoral hacia el segundo turno y con su automarginación respecto al movimiento social democrático que surgió en las últimas semanas, también ha mostrado el techo estratégico que tiene su política. Entonces, en tiempos muy oscuros, en momentos muy difíciles como la coyuntura actual, creo que igualmente se presenta la oportunidad de construir un instrumento político de otras características. Entonces, frente único, un programa de demandas mínimas, elementales, defensivas, pero que vayan más allá del programa de conciliación de la burocracia y construir una alternativa política. Creo que estas son las tareas del momento. Te estoy dando una respuesta muy general, por el momento casi obvia. Bueno, ¿cómo se puede implementar esto? Va a ser lo importante. Estamos recién dando los primeros pasos en una etapa política nueva que es muy brumosa además, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué va a pasar en la crisis del peronismo? ¿No? Entra la crisis del peronismo y hay radicalización de sectores enojados por la política que llevó a que gane Milei. Bueno, eso abriría un fenómeno de radicalización con el cual habría que dialogar. Por otra parte, hay una camada nueva que va a surgir a la lucha, o incluso sectores inactivos que vuelven a la lucha. Eso va a dar militancia en disponibilidad para construir cosas, ya sea de luchas sociales, luchas defensivas o luchas políticas. ¿Puede haber alguna evolución positiva producto de la locura que hizo el FIT en este último periodo? Sí, puede haberlo. Hay corrientes que han evolucionado positivamente, producto de grandes errores, ¿no? El balance sobre grandes errores permite evoluciones. Bueno, ahí está todo muy abierto, recién estamos iniciando un ciclo político nuevo. Bueno, vamos llegando al final del tiempo. Nada, si quieres abundar en algún aspecto que te parezca relevante, que nos hayamos dejado en el tintero, en el tiempo que nos queda.
No, a ver, puedo recapitular lo esencial. El gran cambio de la situación política no es tanto si estamos frente a un régimen político fascista en ciernes o no, sino si estamos frente a la posibilidad de una gran derrota catastrófica para la clase trabajadora, la cual tardé muchísimo tiempo en levantarse. La clase trabajadora argentina ha tenido una tradición de insubordinación atávica, ¿no? Que tiene un de sus raíces muy lejos y que es el ciclo político más corto tiene que ver con el 2001. Ahí se generó un cierto bloqueo social a las políticas de austeridad y de ajuste fiscal de la clase dominante o las reformas estructurales. Bueno, lo que está planteado por parte del gobierno de Milei es que Milei es el instrumento para romper ese nudo. Bueno, nosotros tenemos que trabajar para evitarlo. Parece que eso resume mejor que el debate sobre el fascismo, aun si para romper ese nudo el factor coercitivo sea muy importante. Eso. Muy bien, Martín. Bueno, ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Muchos ánimos y mucha energía, ¿no? En todas las tareas que se abren en el nuevo periodo. Y un fuerte abrazo Bueno, desde Barcelona. muchas gracias. Un abrazo aquí desde Buenos Aires. Chao, chao.